Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar lo que son los percentiles. Los percentiles son 99 valores que dividen a un conjunto de datos en 100 partes iguales. Hagamos esta analogía. Suponte que tus datos tú puedes expresarlos como que en una línea. Entonces, si tú quieres obtener 100 partes iguales, ¿cuántos cortes tienes que hacer? Tienes que hacer 99 cortes. Bueno, ponemos aquí puntos suspensivos. Y ahí está 99. Percentiles le ponemos la letra P. Y fíjate, como tenemos 100 partes iguales, cada uno de ellos, cada partecita va a ser el 1%. Ahora bien, nosotros ya habíamos visto lo que eran los deciles y los cuartiles. Sabíamos que un decil y un cuartil dividían en 10 partes iguales a la muestra y esto en 4 partes iguales. Por lo tanto tenía aquí 9 deciles y aquí 3 cuartiles. Decil 1 era como que 10%, si me piden el decil 2 se refiere como que al 20%, y así. Aquí, al dividir en 4, al todo, que sería como que el 100%, 25%, 50%, analizo hasta el 75% de los datos. Por lo tanto, si tengo el percentil 10, eso quiere decir el decil 1. 10%, 10%, y si analizo el percentil 50, es lo mismo que decir el decil 50, el decil 5 y el cuartil 2. Es así como a partir de los percentiles yo puedo calcular los deciles y los cuartiles aplicando la fórmula de percentiles, teniendo presente que los porcentajes que representan los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, 25, 50 y 75%, que en esta escala, en la escala de los percentiles, este sería el percentil 75, este sería el percentil 50, este sería el percentil 25, y esto es el percentil 10, 20 y así, hasta el percentil 90. Bien, ahora veamos cómo calcular los percentiles para datos agrupados y no agrupados. Tenemos aquí la fórmula para calcular los percentiles en datos agrupados, donde L I representa el límite inferior del intervalo que contiene el percentil. Esto que está aquí es la frecuencia acumulada en la clase anterior del percentil. Esta es la frecuencia absoluta en la clase que contiene el percentil. Fíjate la diferencia, por eso es I menos 1. I representa la clase. Eso lo vamos a ver cuando tengamos el ejercicio y por supuesto la tabla de frecuencias. C representa el tamaño del intervalo de clase. ¿Cómo se calcula? El intervalo me lo presentan así. La diferencia de estos dos números. N es la suma de frecuencias absolutas, el total de datos, y K puede tomar los valores desde 1 hasta el 99, que representan precisamente los percentiles. Veamos un ejercicio. Aquí tenemos una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Si tenemos alguna duda en cómo construir una tabla, repasar el video donde explicamos eso con todo detalle. Bien, de acuerdo a estos datos me piden calcular el percentil 80. Tú dices, qué fácil es resolver esto porque yo voy a aplicar mi super fórmula. Aquí pones tu fórmula. Lo único que tienes que hacer es identificar cada uno de los elementos que participan y luego reemplazar. Bueno, de esta tabla grande, a ti los datos que te van a interesar para hacer esto, según lo que hemos visto en la fórmula, ¿verdad? Intervalos de clase, la frecuencia absoluta, esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia acumulada, nada más. O sea, te interesa esto, esto y esto. La frecuencia relativa no te interesa ni la frecuencia acumulada relativa, ni tampoco te interesa la marca de clase. Así es que vamos a copiar solamente los datos que nos interesan para calcular el percentil 80. Aquí están. Lo ponemos así. Ahí lo tenemos, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, que vendría a ser lo que está por acá. El total de datos, si sumas aquí, te sale 32, que vendría a ser n. Recuerda, siempre lo primero que tengo que hacer es esto, para encontrar el intervalo de clase, ¿sí? Del percentil 80. Y lo voy a calcular precisamente con esta fórmula.
Es lo primero que hago. Entonces digo, K ¿cuánto vale? K es este valor, el valor del percentil. Le ponemos 80. Luego, N es el total de datos, o la suma de las frecuencias absolutas, que está aquí. Es 32. Ahora hacemos la operación K por N entre 100. ¿Qué es esto? Reemplazo 80 por 32 entre 100. Esto es igual a 256, 25.6. Ahí está. Atención a este valor. Con este valor vas a encontrar el intervalo de clase. Mucho ojo, y lo voy a buscar aquí, en la frecuencia acumulada. ¿Dónde está el valor de 25.6? Tú dices 25.6 está entre 24 y 29. Por lo tanto, estará en este. ¿Por qué escojo el 29 y no el 24? Porque este valor quiere decir que toma todos los valores desde 1 más que el 24 hasta el 29. 24 que significa inmediatamente superior a 17 hasta 24 y así. Entonces, si estoy en 25.6, pues considero el valor de 29. Vamos a marcar aquí nuestro intervalo de clase. Marcamos este así y también el que está por acá. Este es nuestro intervalo de clase. Ponemos aquí I es igual a 5. ¿Por qué? Este era 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Así es como nos damos cuenta. Bueno, borramos estos. Yo estoy en el intervalo 5. Y ahora voy a descubrir cuánto es lo que vale cada uno de los elementos que están participando en la fórmula. Por ejemplo, esto que está aquí era el límite inferior. Límite inferior es este. Por lo tanto sería 8.8. C lo calculo, aquí hayamos puesto, o en la página anterior, cómo calcular el tamaño del intervalo de clase. Restamos de esa manera. Por lo tanto sería 9.7 menos 8.8. Esto me da 0.9. Luego teníamos F, frecuencia acumulada de I, pero yo sé que I era 5, ¿verdad? O sea, estaría así, según la fórmula, I menos 1, pero esto sería 5 menos 1, y esto sería 4. ¿Dónde está 4? Aquí. Este es el intervalo 4. Entonces, esto sería F4. Vamos a poner aquí. Así. F4 es 24. Y la frecuencia absoluta 5 sería esta que está aquí. O sea 5. Bien, ya tenemos todos los valores. Por tanto, vamos a reemplazar en la fórmula. Aquí tenemos ya reemplazado. Este valor es 8.8, 0.9. Esto lo ponemos de frente porque ya lo habíamos calculado antes. 25.6 menos la frecuencia acumulada 24 y la frecuencia absoluta del intervalo 5 me sale 5. Al hacer esta operación obtengo este valor, 9.088. Recuerda primero poner en tu calculadora estos valores y después le sumas 8.8. Por lo tanto, el percentil 80 es igual a 9.088. Estadísticamente, ¿qué quiere decir esto? Que el 80% de los datos analizados serán menores a 9.088 y el 20% restante serán superiores. Ahora, por lo que hemos visto en la teoría, el percentil 80 es lo mismo que decir el decil 8. Ahí está. Es lo mismo, ya que el decil divide en 10 partes iguales. Por lo tanto, 8 representa como el 80%. Son lo mismo. Esto quiere decir que con esta misma fórmula yo puedo calcular los deciles y los cuartiles, como lo habíamos explicado al principio. Ya que si me piden el cuartil 1 es como si me pidiesen el percentil 25. Si me piden el cuartil 2 es como si me pidiesen el percentil 25. Y si me piden el cuartil 3 es como si me pidiesen el percentil 75.
Ahí lo tenemos. Y por supuesto, el decil 1 es lo mismo que decir el percentil 10, el decil 2, percentil 20 y así. Con esta fórmula calculo todos ellos. Bien, ahora veamos cómo calcular los percentiles, pero para datos no agrupados. Seguimos dos pasos. Primero, ordenamos los datos que me den, ¿sí?, de menor a mayor, y luego usamos esta fórmula para calcular la posición del percentil que queremos calcular, donde K representa el número del percentil que quieres calcular, del 1 por supuesto hasta el 99, y N es la suma de frecuencias absolutas, ¿sí?, el número total de datos. Bueno, cuando el resultado aquí no me sale exacto, esto quiere decir me sale un decimal, tengo que utilizar un procedimiento que se llama interpolar, pero bueno, eso lo vamos a ver en los ejemplos. Fíjate aquí, calcular el percentil 50 y el percentil 80 de esta serie de datos no agrupados. Tú dices, lo primero que haces es copiar tu fórmula. Aquí está la fórmula. Ojo, primero voy a calcular el percentil 50. Entonces tú dices, bien, ¿cómo resuelvo esto? Bien fácil. K es este número que está aquí, es 50. Y N, por supuesto, habíamos dicho que es la suma de frecuencias absolutas, la cantidad total de datos. ¿Cuántos datos ves aquí? Fácil. 1, 2, 3, contamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. N vale 13. Escribo aquí 13. Ahora vamos a reemplazar los datos hallados. Ojo, aquí he puesto 10 y la fórmula es 100. Vamos a rectificar eso. Bueno, ahora sí está correcta la fórmula. Acá es 50 y aquí es 13, pero le voy a sumar 1 y luego le vas a dividir todo por 100. Sería 50 por 14 entre 100. Esto me va a dar 7. Ahora tú dices, ¿quién está en la posición 7? Esto es la posición. Le pongo un numerito ahí que me va a indicar la posición. Claro, esto no es la respuesta, no quiere decir que vale 7, sino está ocupando la posición 7. ¿Quién ocupa la posición 7? El número 13. Por lo tanto, el percentil 50 es lo mismo que decir el valor de 13. Listo. Ahora, si hemos estado atentos a la teoría, podemos decir que el percentil 50 es lo mismo que decir el decil 5, ¿verdad? Y es lo mismo que decir el cuartil 2. Son exactamente iguales. Por lo tanto, con esta misma fórmula hubiese podido calcular los deciles y los cuartiles, pero teniendo presente, por supuesto, que el cuartil 2 es esto. Vamos a ponerle aquí, percentil 50, y por supuesto el decil 5 equivale al percentil 50 igual. Bien, veamos ahora cómo se calcula el percentil 80. Bien, con los mismos datos vamos a calcular el percentil 80. Tú dices, copio mi fórmula. Como ya está ordenado, de frente me voy a reemplazar a la fórmula. ¿Cuánto va a valer K? K vale este valor, 80. N, yo ya sabía que era 32. O perdón, 13, ¿no? Aquí está. Habíamos contado 13, no sé de dónde saqué 32. Ahí está. Y vamos a reemplazar, por supuesto. K es igual a 80. Y aquí va a ser 13 más 1. Entre 100. Por lo tanto, aquí tengo 80 por 14 entre 100. Esto nos va a arrojar un resultado de 11.2. Fíjate que tengo un resultado decimal. O sea, 11.2 quiere decir que va a estar entre el puesto 11 que está aquí y el puesto 12. ¿Sí? O sea, un poquito más del 11, más cerca de 17 por supuesto que 18. 17.2. Entonces tengo que interpolar. ¿Cómo se interpola? Muy fácilmente. Pongo así. Bueno, lo que quiero calcular vendría a ser igual a... Te fijas en estos dos valores. Dices, es un poquito más de 17. ¿Cuánto más? Fácil de calcular. Le resto el límite superior que vendrá a ser 18, lo que menos 17. Y a todo esto le voy a multiplicar el decimal que está aquí. ¿Cuál es el decimal que está ahí? 0.2. Eso es el decimal. O sea, 0.2.
¿Sí? Listo. Entonces aquí tengo 17 más, de todo esto me va a salir 0.2 o 0.2, que es lo mismo. Por lo tanto, el percentil 80 es igual a 17.2. Solución. Ojo, insisto, este valor que está aquí no es el percentil 80, sino me va a determinar la posición. Como es 11.2, quiere decir que es un poquito más de 11. ¿Cómo lo calculo? Bien fácil. Resto estos dos valores, que son los valores extremos, para 11.2, y luego le voy a multiplicar por el decimal que está aquí, 0.2, o sea, 0.2. Y por supuesto el resultado le voy a sumar a 17. Y de ese modo puedo calcular el percentil 80. Y como habíamos explicado, el percentil 80 es lo mismo que decir el decil 8. Si me hubiesen preguntado el decil 8, yo lo hubiese podido calcular con la fórmula de percentiles. Por supuesto tengo que recordar la equivalencia, que el decil 8 es lo mismo que decir el percentil 80. Es como si este le multiplicara por 10. ¿Será porque va de 10 en 10? ¿Porque son deciles? Bueno. Listo, chicos. Entonces hemos aprendido a calcular los percentiles, y con la misma fórmula también podríamos calcular los deciles y los cuartiles para dos no agrupados y para dos agrupados, aplicando por supuesto esta fórmula, recordando también la equivalencia que existe con los cuartiles, que ya habíamos visto en videos anteriores, y los deciles, que también los hemos estudiado aparte. Y bueno, si la explicación te gustó, suscríbete, comparte para más videos. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet.